Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy vamos a hacer un resumen breve de los puntos clave que se vieron en la semana 6 del curso de filosofía, específicamente sobre lógica del Centro Preuniversitario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 2025. Vamos a explorar un poco esta herramienta tan pero tan importante para estructurar el pensamiento, ¿no? Exacto. La lógica es esencialmente eso, el arte de razonar bien, de evaluar cómo construimos, cómo justificamos nuestras ideas. Es la base, diría yo, no solo de la filosofía, sino de cualquier disciplina que busque, bueno, rigor. Perfecto. Empecemos por lo básico, por la definición. ¿Qué es exactamente la lógica? Porque entiendo que no se fija tanto en qué decimos, sino en cómo lo decimos, la estructura. Precisamente, estudia la forma, la estructura válida de los argumentos, más allá de su contenido. Su origen formal, bueno, se remonta a Aristóteles en Grecia. Él nos dejó el órganon, los silogismos famosos. Buscaba un método seguro para la ciencia. Claro, el fundador. Pero ojo, la lógica dio un salto enorme con Gottlob Frege. Él es considerado el padre de la lógica moderna. Introdujo la lógica predicativa, que es mucho más potente, más precisa, es fundamental incluso para la computación hoy en día. Qué interesante. Y para construir esos argumentos, usamos como ladrillos, digamos, las proposiciones. ¿Qué son exactamente? Bueno, una proposición es un enunciado, una frase, que afirma o niega algo. Y lo crucial es que puede ser calificada como verdadera, V, o falsa, F, pero no ambas cosas a la vez. Por ejemplo, si digo, Ricardo es alumno de ingeniería industrial, eso podemos verificar si es cierto o no, si corresponde con la realidad. Entendido. Entonces, si juntamos estas proposiciones de una manera estructurada, obtenemos un razonamiento, un argumento. Correcto. Un razonamiento es justamente eso, una estructura. Partimos de unas proposiciones iniciales que llamamos premisas. Son las bases, las razones que damos, y de ellas se deriva, se infiere, otra proposición, la conclusión. La idea es, si aceptamos las premisas P1, P2, entonces tenemos que aceptar la conclusión C. Ajá. Y aquí viene un punto que a veces genera confusión. Hablamos de verdad y validez. Suenan parecido, pero no son lo mismo, ¿cierto? ¿Cómo distinguimos la verdad? Muy buena pregunta. La verdad es una propiedad, pero solo de las proposiciones individuales. Se relaciona con la semántica, o sea, con si lo que dice el enunciado corresponde con la realidad. Por ejemplo, la Unión Europea tiene 27 países. Bueno, decimos que es verdadera porque si vamos y verificamos los hechos, pues sí, corresponde. Clarísimo. La verdad es de la proposición y su relación con el mundo. ¿Y la validez entonces? Eso sí aplica al razonamiento completo. Exactamente. La validez es una propiedad del razonamiento o argumento como un todo. Es un concepto sintáctico. Se refiere a la forma lógica. Un argumento es válido si su estructura es tal que garantiza que si las premisas fueran verdaderas, hipotéticamente, la conclusión necesariamente también lo sería. O sea, la estructura funciona bien aunque el contenido sea falso. Eso es. El contenido puede ser disparatado, pero la estructura lógica, impecable. El modus ponens es el ejemplo clásico. Si P implica Q y P se da, entonces Q se da. Esa forma siempre es válida. Distinguir esto es clave. Muchas preguntas de examen juegan con esta diferencia. Tiene todo el sentido. Y esta manera de analizar argumentos, claro, ha evolucionado. Mencionaste a Aristóteles y Frege. ¿Qué hubo entre ellos y después? Hubo desarrollos muy importantes. En la lógica antigua, Aristóteles no solo fundó la disciplina, sino que clasificó los silogismos según las figuras. Estas dependen de la posición del término medio. Luego, en la Edad Medieval, Boecio hizo aportes clave, como el cuadro de oposición. Es una herramienta visual fantástica. El cuadro de Boecio, sí, lo recuerdo. Muestra las relaciones lógicas, contradicción, contrariedad, subalternación entre las proposiciones categóricas A, E, I, O. Muy útil. Y ya en la lógica moderna, además de Frege, tenemos a Wittgenstein, Russell, y surgen herramientas como las tablas de verdad.
Ah, las tablas de verdad, para ver si algo es válido o no. Justo, son un método casi mecánico para determinar la validez formal de los argumentos, analizando cómo los conectores lógicos y, o, si, entonces, afectan los valores de verdad de las proposiciones compuestas. Pero bueno, no todos los argumentos que suenan bien realmente lo son. A veces nos encontramos con trampas, ¿no? Las falacias. Exacto. Las falacias son eso, razonamientos incorrectos, pero que a menudo suenan muy persuasivos, psicológicamente convincentes. Nos vamos a centrar aquí en las no formales. El error no está en la estructura lógica pura, sino más bien en el contenido, en el lenguaje o en la relevancia de las premisas. Vale. Y dentro de esas no formales están las de atingencia. Entiendo que son aquellas donde las premisas en realidad no aportan una base lógica para la conclusión. Hay varias, ¿no? Como la ad baculum, que es apelar a la fuerza. Sí, o a la amenaza. También está la ad ignorantiam, sostener que algo es verdad solo porque no se ha probado que es falso, o al revés, un clásico. Otra es la ad verecundiam, apelar a una autoridad que no es experta en el tema específico. Correcto. Y las muy comunes, ad hominem, que es atacar a la persona que argumenta en lugar de su argumento. Uf, esa se ve por todos lados. O la ad populum, que apela a la emoción de la gente, a lo que todos hacen o todos piensan. Entendido. Y el otro gran grupo, mencionaste, son las falacias de ambigüedad. Esas tienen que ver con el lenguaje. Exacto. Son problemas que surgen por un uso confuso o poco claro del lenguaje. Ahí tenemos el equívoco. Equívoco. ¿Sí? Es cuando usas una misma palabra con dos o más significados diferentes dentro del mismo argumento, llevando a una conclusión errónea. Ya veo. También está la anfibología. Aquí el problema es la estructura gramatical de la frase, que permite más de una interpretación. El ejemplo típico es, vendo cuna para niños de madera. ¿Los niños son de madera o la cuna? Claro. Es ambiguo por la construcción. Exacto. Y finalmente, el énfasis, que consiste en cambiar el significado de una frase al resaltar o acentuar indebidamente una palabra, o parte de ella. Estar atentos a todas estas falacias es, bueno, vital para el pensamiento crítico, para no dejarse engañar. Sin duda. Y para ir cerrando, hay algo que parece desafiar a la lógica misma, la paradoja. Ah, las paradojas. Son fascinantes, ¿verdad? Surgen cuando partimos de premisas que parecen totalmente válidas, razonamos de forma lógicamente impecable y llegamos a una conclusión que es contradictoria o absurda. Como el ejemplo del barbero. Ese es el clásico, la paradoja del barbero. Imagina un pueblo con un único barbero. Este barbero afeita a todos los hombres del pueblo que no se afeitan a sí mismos, y solo a ellos. La pregunta es, ¿quién afeita al barbero? Si se afeita a sí mismo, entonces incumple la regla, porque él solo afeita a los que no se afeitan a sí mismos. Pero si no se afeita a sí mismo, Barbero, o sea, por él mismo. Es una contradicción. te deja pensando. Totalmente. Las paradojas nos obligan a ser más cuidadosos, a refinar nuestra comprensión de la lógica, del lenguaje, de los conjuntos. Son desafíos muy estimulantes. Una excelente reflexión para terminar. Bueno, con esto concluimos nuestro repaso a los conceptos clave de lógica de esta semana 6. Esperamos que esta exploración haya sido útil para todos, para afianzar estas herramientas del pensamiento. Y por supuesto, los invitamos a seguirnos en futuras sesiones. Continuaremos desentrañando juntos otros temas igual de interesantes. Hasta la próxima.